Maxivis, fórmula avanzada con vitaminas esenciales que previene la pérdida gradual de la visión. Protege tus ojos con Maxivis. Con calidad Pharmabrand. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. De 20 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a los siguientes invitados en los estudios de la revista de Opinión Democracia: el coronel Mario Pazmiño, ex director de inteligencia en Fuerzas Armadas Ecuatorianas, y el coronel doctor Patricio Haro, académico, analista en temas de seguridad. Les invitamos para hablar a propósito, y esta es la coyuntura, un reportaje de una reconocida publicación, el medio británico The Economist calificó al Ecuador como un nuevo narcoestado y expuso qué factores hacen al país atractivo para los carteles del narcotráfico. Hablar de un narcoestado es palabra mayor, y por ello la invitación a nuestros expertos para hablar si se reúne todos los requisitos para que se diga que el Ecuador ya vive en un narcoestado. Esto fue advertido, y como premisa quiero presentar lo que el doctor Francisco Huerta Montalvo, reconocido patriota ecuatoriano ya fallecido, cuando él hizo el informe del caso Angostura, hechos ocurridos el 1 de marzo del 2008, el informe se presentó en el 2009, y advirtió: si el Ecuador no toma los correctivos, vamos hacia un narcoestado. Y en el 22 de enero del 2022, cuando lo entrevistamos a Francisco Huerta Montalvo, él resumió luego lo siguiente. En el narcotráfico ya se reconoce su influencia en relación con los crímenes que tienen alarmada a la sociedad ecuatoriana. Pero más allá de eso, falta legislación. Parte de la inquietud mayor es que un sector de la clase política ecuatoriana está vinculada con el narcotráfico, como agente directo, socio o como encubridor, en nombre de que con el narcotráfico se combate el imperialismo norteamericano. Se dejó pasar, y el Ecuador se convirtió en un paraíso para el narcotráfico. Se sacó la base de Manta confiando un compromiso de campaña por el financiamiento recibido, entiendo yo. Se dejó de perseguir al narcotraficante XYZ que puede existir en el país. Puede ser las mismas FARC. Se permitió que el Ecuador esté sin radares y se compró unos radares que no funcionaron, radares chinos. Pero esto no es un tema de un país. La de la droga es la más grande transnacional latinoamericana y tiene que combatirse transnacionalmente. Eso dijo Francisco Huerta Montalvo en su momento. Esta vinculación también que se ha reflejado, la política con el narcotráfico, con los grupos delincuenciales organizados. Ahora, en el reportaje, y con esto quiero empezar con el coronel Mario Pazmiño, en el reportaje publicado por The Economist, por el periodista Alexander Clapp, tras un recorrido por Manabí, Santa Elena, El Guayas, así como Durán, a su juicio podría ser la capital mundial del asesinato, según el testimonio de este reportaje. ¿Será que el Ecuador vive ya el nuevo narcoestado del mundo? ¿Reúne todos los requisitos de un narcoestado? Coronel Pazmiño, muy buen día. Muy buenos días, Miguel, y a todos los televidentes y radioescuchas de este prestigioso medio de comunicación. Yo creo que hay una exageración en el artículo, y la exageración está en el sentido de que, si bien es cierto, el país tiene un sinnúmero de las diferentes características de un narcoestado, pero no ha llegado a tomarse en su totalidad
el crimen organizado o el narcotráfico, las estructuras estatales. Tenemos de las 6 características que tiene un narcoestado, que son infiltración de las instituciones públicas, tenemos esa infiltración indudablemente en la justicia, en las diferentes instituciones estatales, en la policía, en Fuerzas Armadas, en las diferentes instituciones, pero no ha llegado al momento a alcanzar un control total. Esto es importante. Tenemos, por ejemplo, dependencia económica del narcotráfico. En el país hay una cantidad de acciones de lavado de activos y también hay una cantidad de penetración del sistema financiero nacional por parte del crimen organizado. Pero no podemos decir que el país y el Producto Interno Bruto dependen del narcotráfico. Por lo tanto, no constituye el motor principal de la economía nacional el narcotráfico, como puede darse en otros países. Tenemos violencia generalizada, otra característica del narcotráfico. Sí, hay una violencia, enfrentamiento entre bandas, hay copamiento en ciertos espacios territoriales como santuarios, como centros carcelarios. Sí, hay violencia desbordada. Como mismo lo dice este señor periodista en del Economist, en Durán, en Guayaquil, en Puerto Viejo. Sí, pero no ha llegado a alcanzar niveles de conflicto generalizado en todo el país y de violencia generalizada. Eso no existe todavía. ¿Hay un debilitamiento del Estado de Derecho? Indudablemente que sí. Hay una penetración del estamento judicial, hay un debilitamiento de este Estado, pero no ha perdido completamente la institucionalidad el Estado ecuatoriano. Y el último, por ejemplo, la cooptación de la política, la narcopolítica en el país. Tenemos al momento pruebas fehacientes de que la política se ha ido inmiscuyendo en el narcotráfico y también con acciones judiciales que la fiscal muy valientemente viene denunciando ante la opinión pública nacional. Pero ese sistema político ecuatoriano no está todavía completamente corrupto. No podemos decir que todos los políticos, que todas las organizaciones políticas son parte del crimen organizado o del narcotráfico. Y la presencia de santuarios donde se ejerce una gobernanza criminal, sí, existen en el país. En el país tiene 187, pero no podemos decir que todo el país está tomado por los santuarios y también que existe una gobernanza criminal en cada uno de estos territorios en donde pues hay violencia, hay un sinnúmero de delitos, pero no está en su totalidad el país perdido todavía. ¿Cómo se configura un narcoestado para decir que el Ecuador está como Colombia o México vivieron en su momento? Hay 2 características fundamentales, además de las que acabo de mencionar. La primera es que gran parte de todas las instituciones, en forma mediana o en una forma mayoritaria, están ya penetradas por el narcotráfico. Y eso comienza a afectar la democracia, comienza a afectar la conducción del Estado en sí. Y eso no hay todavía. No existe todavía. Hay indicios, sí, fuertes de una penetración. Hay penetración indudablemente, pero no en su totalidad. No tenemos la misma penetración que tiene Haití, que tiene Venezuela, que tiene México en estos sentidos. ¿Esos sí son? Estos están ahí. Y hay reportes en donde ya se dice claramente que el Estado, por ejemplo, en el Estado venezolano, tiene vinculaciones directamente con el narcotráfico y el narcotráfico es parte. Hablamos del cartel de los soles. Ahí están generales, están militares. En México tenemos la participación de las estructuras de narcotráfico, los diferentes carteles, también con una relación directa con la política nacional. Entonces, ahí hay un problema mucho más grave. El segundo elemento que es importante analizar es que la economía del país necesita los recursos para mantenerse a flote, necesita los recursos del narcotráfico. Por ejemplo, Colombia, Afganistán, Haití. Pero el punto en el tema ecuatoriano es que sí hay lavado, sí hay penetración del sistema financiero, pero no existe al momento en su totalidad una dependencia del Estado ecuatoriano sobre estas actividades ilegales de narcotráfico. Bienvenido al coronel doctor Patricio Haro, experto en temas de seguridad académico. Doctor Patricio Haro, ¿cómo ve usted frente a esta calificación, este reportaje desde Economist de que el Ecuador ya es un narcoestado? Buen día. Gracias, estimado licenciado Miguel Rivadeneira. Siempre es un privilegio estar con usted. Un saludo cordial a Mario Pazmiño y a su audiencia.
El artículo de Alexander Klaven en The Economist es una alarma un poco exagerada sobre la realidad ecuatoriana. Y digo es una alarma exagerada porque la realidad es de alguna manera diferente. Y es diferente en la medida de que el mismo día de ayer, por ejemplo, la sentencia dictada por la Corte Nacional de Justicia en el caso Metástasis contradice por sí misma las aseveraciones que hace Alexander Klaven en su artículo. Entonces, estas circunstancias determinan en efecto que no, las instituciones no están tomadas y las instituciones del Estado o de un Estado para hacer el Estado o el narcoestado que busca como estrategia el crimen internacional organizado no se están dando en el Ecuador. Es decir, la justicia, si bien es cierto, puede estar infiltrada como todas las instituciones, no está cooptada. Porque si era en efecto un narcoestado, el día de ayer la sentencia entregada a las 21 personas involucradas en el caso Metástasis, pues hubiese sido un sobreseimiento definitivo. Y no es así. Hay condenas severas contra gente que está relacionada directamente con el crimen internacional organizado y con el narcotráfico. Entonces, esto nos da la medida a los ecuatorianos de que no es ese nuevo Estado, ese nuevo narcoestado que dice Klaven en su artículo. ¿Y por qué no es el nuevo Estado? Porque él se sujeta exclusivamente a dos características que ya hemos dicho permanentemente: a la inusitada violencia y a la posición geográfica que tiene, y además también se sustenta en el paraíso que constituye la dolarización para el lavado de activos. Entonces, bajo estas circunstancias, la violencia, sí, la violencia es inusitada en el Ecuador. Ha habido, según las cifras del Ministerio del Interior, una disminución en la violencia, un 18%, lo que quiere decir que el Estado está enfrentando al crimen internacional organizado. Si fuese un narcoestado, todo lo contrario estaría favoreciendo. Y también aquí yo quiero diferenciar lo que es la violencia y lo que es la inseguridad. Eso es muy importante. Si es cierto, la violencia se mide por un índice de muertes por cada 100.000 habitantes. Nosotros debemos determinar si ha habido una disminución, quiere decir que hay un combate contra el crimen internacional organizado y hay un combate contra el narcotráfico. Por lo tanto, ese combate, ¿quién lo realiza? Lo combate el Estado. Entonces, un narcoestado no va a combatir, un narcoestado simplemente va a favorecer las condiciones y las actuaciones de los crímenes organizados. Es decir, doctor Patricio Haro, significaría que todo esté tomado para poder reflejar que esto es un narcoestado, y eso no ha ocurrido. En efecto, todas las instituciones deberían estar tomadas para que lo que dice Alexander Klaven sea una realidad. Entonces, no está tomado el Poder Ejecutivo en su condición de presidente del Poder Ejecutivo. El presidente de la República está disponiendo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, de cuál es la máxima autoridad, el combate frontal a la lucha, al crimen internacional organizado y el narcotráfico. Por lo tanto, desde el Poder Ejecutivo nosotros debemos descartar. Sin embargo, la infiltración que se da en otras instituciones es una estrategia del crimen internacional, es una estrategia del narcotráfico, pero eso no está sucediendo. Insisto, la sentencia emitida ayer por la Corte Nacional de Justicia frente al caso Metástasis es precisamente una ratificación de que el Ecuador no es un narcoestado. Ojo, es una alerta, y ojo, busca el crimen internacional organizado tener un narcoestado para favorecer sus acciones. Y el camino, el Ecuador está en la mira de ese camino. El crimen internacional organizado, el narcotráfico le tiene al Ecuador en esa mira. ¿Por qué? Porque es un estado vulnerable. Intentó con Colombia, intentó con México, con los ejemplos que se han puesto aquí. Sin embargo, no se ha conseguido porque son también estados fuertes. Sin embargo, el estado ecuatoriano, un estado vulnerable, está siendo objetivo para convertirlo en narcoestado a favor y al servicio del crimen internacional organizado. Coronel Mario Pazmiño, lo que decía el coronel Patricio Haro,
el reflejo de esta sentencia que dictara un tribunal de la Corte Nacional de Justicia este lunes, condenando a 20 de 21 procesados en el caso Metástasis, que es un reflejo de esto, en donde se ha evidenciado la participación de jueces, agentes fiscales, policías, y no solo policías, oficiales de rango menor, un general de policía vinculado en esto, abogados, el sistema penitenciario. Este es un reflejo que, por cierto, la justicia logra sentenciar, reivindica la justicia de que no todo está tomado. Es correcto. Yo primero quisiera saludar a mi coronel Patricio Aro. Con relación a lo que acaba de manifestar, estoy completamente de acuerdo. Esta es una demostración de lo que había manifestado inicialmente. No todo está perdido en el país. El país no puede decirse que es un narcoestado, porque para que exista el narcoestado necesita básicamente tener del 75% de estas 6 características desarrolladas. Y el país no llega todavía a ese tanto por ciento. Hay en el nivel del estamento de los operadores de justicia, hay una penetración indudablemente, pero estas muestras que están haciendo el sistema judicial de poner a la luz pública y sentenciar a diferentes delincuentes o procesados, pues inmediatamente nos está dando una demostración de que todavía existe esperanza de transparencia en el país y que el país sí tiene esa capacidad de resiliencia para poder salir adelante. Estos son los episodios que yo llamo importantes para decirle a la comunidad internacional que el país no está perdido, que el país no es un narcoestado, que todavía falta para esa situación, que estamos caminando hacia allá, indudablemente que sí, porque Ecuador tiene varias características que facilitan al crimen organizado. Su posición geográfica, como ya lo dijo Patricio Aro, la otra situación, la dolarización, los puertos vulnerables, un sistema de justicia vulnerable, fronteras permeables, todo esto contribuye a ser un lugar atrayente para el crimen organizado, para los diferentes carteles, a tal punto que ya no solo tenemos carteles mexicanos, tenemos mafias europeas, tenemos carteles colombianos, tenemos protomafias brasileras, todos peleándose en la frontera norte para poder sacar una tajada de esta superproducción de cocaína que existe al momento. Coronel Pazmiño, ¿qué hacer para impedir que sigamos entonces con este argumento a un narcoestado, con una circunstancia? ¿Acaso en los diversos caminos no se camina hacia allá? Por ejemplo, el sistema político se ha denunciado, no ahora, usted mismo tiempo atrás, que hay dineros calientes que inyectan a candidaturas, por ejemplo, a sectores políticos. ¿Qué hacer para impedir que esto siga caminando así? Creo que lo principal es fortalecer la institucionalidad. Hay que asegurar la dependencia judicial, luchar contra la corrupción, que en este país no se está haciendo. Y esto es vital e importante. ¿Por qué digo esto? Porque usted topó un punto neurálgico, Miguel, y es la penetración del crimen organizado sobre la estructura gubernamental. ¿Cómo se hace esto? Y lo venimos repitiendo aquí en varios medios de comunicación, a través de las campañas políticas. Allá invierte el narcotráfico en cada una de los diferentes movimientos, partidos o candidatos a ciertas dignidades, con el propósito de a futuro pedir favores y lavar el dinero del crimen organizado. Por eso, si me permite, coronel Pazmiño, hay muchos políticos que ansían ser candidatos, aun cuando no lleguen al puesto, al cargo, a la presidencia, ansían, seguramente porque se puede presumir nada más que se quedan con dinero, es decir, da mucho rédito ser candidato, aun cuando no se logre el objetivo de un cargo de elección popular. En nuestro país es el mejor negocio ser un candidato. ¿Por qué? Porque a sabiendas de que no va a llegar a competir dentro de los 2 primeros o los 3 primeros, él tiene supuestamente en su mente, tiene la concepción de que los votos que logró conseguir los puede endosar al primero o al segundo. ¿A cambio de qué? A cambio de ciertos favores. Ese es el negocio perverso que tiene la política ecuatoriana. Por eso es lo que usted tiene, 16, 17 partidos políticos. Y vea usted las encuestas, las que salen a la luz pública,
de cuál es el nivel de aceptación. Hay candidatos con 0.02, 3. Hay 7 organizaciones nacionales y 232 locales o provinciales. Es decir, no se refleja ni siquiera las firmas que dice que presentaron, si son reales, para el reconocimiento de un movimiento político, y resulta que van a las urnas y no reciben ni siquiera los que supuestamente se adhirieron con la firma. Exactamente, Miguel, por eso digo, ese es el negocio. Aquí no interesa salvar al país, le interesa es hacer un poco de dinero y ver la posibilidad de canjear supuestamente esos votos que él dice tener y esa aceptación que ese candidato dice tener con los favores que puede recibir del candidato que está en primero o segundo lugar en una segunda vuelta electoral. Entonces, así se maneja la política. Por eso es que hay una penetración permanente de ese estamento. Pero contestando la pregunta, Miguel, hay que combatir la narcopolítica, y ahí me voy a ese punto importante como segundo elemento para evitar esto. Esto es implementar controles estrictos sobre el financiamiento de las campañas y los partidos políticos. Esto es importante y vital. Reforzar la seguridad. Reforzar la seguridad no solo implica toques de queda, estados de excepción, no. Hay que mejorar la capacidad operativa de las instituciones de la fuerza pública. ¿Cómo hacerlo? Hay que hacer cooperación internacional, hay que tener un presupuesto. El presidente ya manifestó que con ese 15% del IVA que estamos pagando los ecuatorianos, va a reforzar la seguridad de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Está perfecto, está muy bien. Pero adicional a este tema, yo creo que hay una cosa importante, es que se cambie de estrategia. El país no va a salir si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. ¿A qué me refiero? Y nuevamente, no es porque lo esté diciendo permanentemente, pero lo sigo repitiendo cuando hay una oportunidad de una entrevista. Hay que cambiar a presencia disuasiva permanente y hay que felicitarle al Comando Conjunto la decisión. No sé si es del ministro de Defensa. Si es del ministro, pues hay que felicitar al ministro de Defensa. Y si es del Comando Conjunto, pues hacerlo con mejor forma. Porque tomaron la decisión de hacer un reentrenamiento y sé que ya esos 5,000 hombres están formando parte de la estructura para fortalecer la presencia militar en las calles. Me parece formidable esta situación y eso debe hacer también la Policía Nacional y seguir incrementando, porque el gran problema que se tiene es que no podemos cubrir con una presencia disuasiva porque no tenemos la suficiente cantidad de gente. Sí tenemos la gente, lo que no tenemos es la decisión política de ¿Incorporando a los reservistas? Claro, claro. Incorporar a los reservistas, ¿qué es lo que se debería hacer? Incorporar a los reservistas, colocarlos en funciones administrativas a ellos, algunos de ellos, sacar todos los administrativos que tenemos a la parte operativa y ampliamos la capacidad de disuasión que se necesita. Y lo más importante, para no llegar a ser un estado, un narcoestado, un estado fallido, es indudablemente fomentar el desarrollo socioeconómico del país. Invertir en lo social, invertir en cambiar las condiciones de vida del pueblo ecuatoriano, mejorar en base a políticas públicas reales, no políticas públicas ficticias o de campaña. Mejorar las condiciones de vida están orientadas específicamente a eso. Y creo que ahí está el punto central. No aumentar la cantidad del pie de fuerza. Mejorar las condiciones, mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar las fuentes de trabajo, mejorar los servicios básicos. Todo eso permite que la sociedad vea al crimen organizado, al narcotráfico, a la delincuencia, como algo que está atentando contra su estabilidad y va a rechazarlo. Caso contrario, no. Si hay gente y barrios, sectores en el territorio nacional que no tienen esas condiciones, pues viene el crimen organizado y les ofrece este tipo de alternativas, pues se pegan para donde están estas alternativas. Por eso es que se llama una gobernanza criminal en un santuario. Doctor Patricio Haro, ¿qué hacer para impedir, si es que no estamos en un verdadero narcoestado, qué hacer para impedir, para llegar a ese estado? Bien, es sumamente importante considerar que la lucha en contra del narcotráfico y del crimen internacional organizado no es una acción de gobierno. El crimen internacional organizado está en una lucha abierta contra el Estado ecuatoriano. Entonces, la lucha es del Estado ecuatoriano y, desde luego, es importante
primero, la coordinación estrecha entre todas las funciones del Estado para enfrentar juntos todo y hacer juntos todos los esfuerzos necesarios para enfrentar con éxito al crimen internacional organizado y al narcotráfico. Entonces, la justicia debe estar integrada con el Poder Ejecutivo. El Legislativo debe estar actuando en beneficio de la seguridad de los ecuatorianos y de todos quienes estamos preocupados por el accionar del crimen internacional. Por lo tanto, esta coordinación es necesaria. Las instituciones del Estado es fundamental. La participación de la academia es, desde luego, prioritaria para hacer el análisis, la investigación, para recomendar el diseño de políticas públicas frente a una amenaza que está carcomiéndole al Estado. Felizmente, Alexander Klav, en su artículo el narcoestado más nuevo del mundo, el que se refiere al Ecuador, comete algunas imprecisiones. Por ejemplo, la primera imprecisión es que él considera que es una posición diseñada estratégicamente la del Ecuador frente a Colombia y a Perú. Sin embargo, es una posición geográfica que desgraciadamente nosotros tenemos que considerar y desarrollar geopolíticamente sobre la base de esa posición geográfica, acciones para evitar el traslado del narcotráfico por nuestro territorio. La violencia no está dada precisamente por los grandes carteles de la droga, mexicanos, europeos o de donde viniesen, sino está generada por la disputa de de territorio de estos microcarteles criollos, es decir, los que prestan el servicio logístico para trasladar la droga desde la frontera colombiana o peruana hacia los puertos y a las plataformas de exportación. Por lo tanto, esa lucha en contra de estos microcarteles es fundamental. Desde luego, por eso no existen presos grandes capos de los carteles internacionales. Ellos ni siquiera han venido al territorio nacional, pero son esos microcarteles que, insisto una vez más, cobran ya no solamente en armas o en otro tipo de servicios, sino en productos, sus servicios. Y queda en el Ecuador una importantísima cantidad de cocaína y de droga en nuestro territorio que, para convertirla en dólares, tiene que multiplicarse el microtráfico. Entonces, ese diseño que los carteles que se están reproduciendo sistemáticamente, hoy mismo vemos que la masacre del 12 de noviembre en el sistema carcelario penitenciario nacional, en donde hubo 17 muertos, fueron generados por nuevos carteles constituidos por jóvenes y adolescentes inclusive. Entonces, la justicia hoy vemos que no quiere que se juzgue de la misma manera a los adolescentes que a las personas adultas. Entonces, esa falta de coordinación, esa falta de articulación entre las diferentes funciones del Estado para combatir juntos al narcotráfico y al crimen internacional organizado es fundamental. Y eso es lo que lamentablemente le ha faltado al presidente de la República en este primer año. El presidente de la República actuó en su calidad de presidente de la función ejecutiva y en su calidad de primera autoridad de las Fuerzas Armadas, con mucho acierto y con mucha conducción política frente a este conflicto. Pero como jefe de Estado no ha logrado articular todavía a las diferentes funciones y a las diferentes instituciones para combatir juntos todos los ecuatorianos al crimen internacional organizado y al narcotráfico. Doctor Patricio Haro, si los políticos deciden aquí en el país cómo combatir la narcopolítica que estaría conectada, precisamente que inyecta recursos para ello. También el periodista Klav considera o establece una imprecisión al decir que hay una infiltración del narcotráfico desde el 2000, hace 10 años, en la política, pero en realidad esta relación de la política con el narcotráfico fue establecida en el año 2006, cuando claramente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, convertidas en un cartel de la droga, apoyaron a una candidatura a la presidencia de la República. Entonces ese vínculo del narcotráfico con la política está allí, está presente y está vigente.
Hoy nos preguntamos, ¿cuál de las candidaturas no tiene apoyo y no tiene recursos oscuros, por decirlo menos, sin querer decir que provengan del crimen internacional organizado, del narcotráfico, en las campañas que ya se han emprendido? Entonces, lo que debe hacer es una clara difusión e investigación a través de la UAP. La UAP debe actuar íntegramente, directamente con el Consejo Nacional Electoral, es decir, no pueden darse primero las acciones para que después se realicen las investigaciones. Es decir, la UAF debe realizar con el Consejo Nacional Electoral una investigación paralela con la finalidad de prevenir, Miguel, la infiltración del crimen internacional organizado y de recursos del narcotráfico en las campañas políticas. Por lo tanto, la acción de prevención de las instituciones de control hoy, previa a la campaña de que se nos viene, debe ser fundamental. La prevención es el camino en que las acciones políticas deben evitar que los recursos del narcotráfico o la relación de la política con el narcotráfico se materialice en esta campaña electoral. Coronel Mario Pazmiño, ¿cómo fortalecer el poder nacional en sus diferentes frentes cuando vemos una debilidad institucional? Cuando hablamos de la narcopolítica y las campañas electorales, hay una debilidad. Ustedes nos ilustran, señalan, finalmente casi pasa inadvertido, resbala en los organismos de control, de manera especial en el organismo electoral, y sigue todo igual. Miguel, yo creo que los controles son sumamente importantes y los controles del Consejo Nacional Electoral tienen necesariamente que aplicarlos a todos por igual, pero al margen de los controles que se tienen que implementar, yo creo que lo importante es que el presidente de la República le dé esa capacidad de asesoramiento que tiene el COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Eso debería tenerlo activado las 24 horas del día. Ese organismo es el donde se reúne toda esa información. Es el escenario para canalizar. Exactamente. O sea, yo no sé por qué no lo reúnen, por qué no lo activan. Eso es importante tenerlo funcionando las 24 horas. Estamos en un conflicto armado interno, por lo tanto, es necesario que ese estamento se posicione y pueda asesorarle eficientemente al gobernante. Eso por otro lado. Creo que es necesario hacer una depuración y creo que todos los ecuatorianos estamos conscientes de esto y la misma función judicial está consciente que hay que hacer una depuración al interior de la función judicial. Esto es vital e importante porque si no hay una depuración y un reflejo de ello es lo que estamos viendo con los concursos que se están dando para magistrados de la Corte Suprema. Ya van 2, si no estoy mal yo, procesos caídos. ¿Por qué? Porque hay corrupción al interior. Hay que cambiar esto, porque si no cambiamos, pues el escenario va a ser catastrófico. Claro, para quieren el país. Controlar. Es que el momento que controlan, ya sea por el crimen organizado o por la narcopolítica, entonces tenemos jueces que no emiten criterios judiciales a favor del pueblo ecuatoriano haciendo justicia, sino a favor de delincuentes o de movimientos o partidos políticos que piden ese tipo de resoluciones. Ahí están algunos cambios que son importantes, pero quiero regresar yo nuevamente al punto que me pareció importante. Es el que en el país se tienen que manejar políticas públicas orientadas a satisfacer esas necesidades que están ahí. Y esas necesidades son las que generan y las que utiliza el crimen organizado para seguir reclutando. Solo pónganse a pensar lo siguiente, ciertos datos. De los cerca de 25,000 delincuentes que tiene el país, de acuerdo a las declaraciones del presidente de la República y de algunos organismos de investigación, el 16% de esos 25,000 son adolescentes. Son niños que han sido reclutados desde los colegios, desde las barriadas, botan la educación y se dedican, porque en esos sectores a un muchacho, a un niño le pagan $500
póngase a pensar, un niño de 9 años a 12 años, que nunca en su vida ha tenido $10 en sus manos, que le pongan $500 solo por hacer lo siguiente, por estar vigilando, jugando canicas o jugando un indoor ahí. Informante. Y le dan un celular solo para que informe el momento que ingresa un personal o personas extrañas al barrio o a la localidad, o si es que hay presencia de fuerza militar o policial en el sector. Entonces, esto es lo que hay que cambiar en el país. Esto quiere decir que no tiene el Estado una presencia física real y no tiene un control real de esos territorios. Eso hay que cambiar, porque si no, vamos a donde dice ese reportaje de Economist, vamos a hacer un narcoestado. Doctor Patricio Aro, ¿cómo fortalecer el poder nacional frente a esta debilidad institucional y lograr los controles electorales, controlar la política, que ha sido muy difícil en el país? Gracias. Primeramente, debe existir una conciencia nacional sobre la realidad de los ecuatorianos y sobre la realidad que está viviendo el país. Esa articulación a la que yo me refería, que es la falta de la capacidad del Estado para integrar a todas las instituciones en la lucha contra el crimen internacional organizado, es fundamental. Y esa articulación se da precisamente al interior de lo que decía Mario Pazmiño del Consejo de Seguridad Pública del Estado. Ahí están representadas todas las funciones del Estado, ahí están representadas todas las instituciones. Sin embargo, no se han dado las reuniones del caso y no se han dado las reuniones con la suficiente frecuencia. Me parece que la última fue en el mes de mayo y desde luego allí se toman decisiones fundamentales para enfrentar a las amenazas que ciernen sobre el país. Entonces, fortalecer el Consejo de Seguridad Pública del Estado es fortalecer el poder nacional también. Desde luego, la reingeniería fundamental es fundamental en el fortalecimiento del poder nacional, la reingeniería de todas las instituciones. El Estado ecuatoriano necesita una reestructura fundamental. El caso que estamos viviendo con la presidencia, con la vicepresidenta de la República, nos deja claramente la necesidad de que debe haber una reestructuración. Ya no puede ser esa figura que simplemente acompaña al presidente de la República y le da de alguna manera una función para que cumpla cualquiera que ésta sea. Entonces, ¿qué es? ¿Una figura decorativa? El vicepresidente o la figura de la vicepresidenta debe ser una figura que tenga desde la Constitución, desde la reestructuración del Estado, una función específica. Entonces, el vicepresidente debería ser el jefe de gobierno, mientras que el presidente de la República debería ser el jefe de Estado. Es decir, una reingeniería total en la estructura nos dará el fortalecimiento del poder nacional, inclusive territorialmente y en todos los niveles del Estado. Es fundamental que esa reestructura se dé. El Estado, como ha venido funcionando 200 años, definitivamente colapsó. Por lo tanto, esa reestructuración es fundamental ahora para poder tener una victoria sobre lo que se ha convertido en una amenaza no solamente para el país, sino para el mundo, el crimen internacional organizado. El crimen internacional organizado debe ser combatido por todos los países que se sienten amenazados y no solamente por el Ecuador en una consideración de guerra frente a esta amenaza. Bien, muchas gracias al coronel Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia de Fuerzas Armadas, y el coronel doctor Patricio Aro, exdirector del IAEN, analista en temas de seguridad y académico, por abordar este tema de la publicación de The Economist, el periodista Alexander Clapp, de que el Ecuador ya es un narcoestado. Gracias por ilustrarnos en este tema a Mario y a Patricio. Gracias a usted, Miguel, por la invitación. 7:58 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el ex juez nacional de la Corte Nacional de Justicia, doctor Walter Macías, para hablar sobre la sentencia en el caso Metástasis que se anunciará este lunes. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa,
por Exa FM. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, afirma que no corresponde a la realidad actual calificar a Ecuador como un narcoestado, como señala la revista The Economist. Esa foto no toma en cuenta, por ejemplo, el decreto ejecutivo 111 en el que se declara el conflicto armado interno y la guerra frontal contra el crimen organizado transnacional / terrorismo. Como el presidente no mira hacia un lado, como el presidente no contemporiza con estos grupos que causan terror, esta articulación que se